cuenta. Los tratadistas políticos del mundo, y alude Marco Antonio Rodríguez, el distinguido escritor ecuatoriano, expresidente de la Casa de la Cultura, un hombre fantástico, interesante, de gran pensamiento, y un historiador hecho y derecho. Recuerda a Cromwell, a Jefferson, o quiere recordar también a Robespierre, y entonces dice, en la época de ellos no se hablaba ni de izquierdas ni de derechas. Estas palabras como que fueron engendradas en las raíces de las revueltas burguesas porque las hicieron posibles, pero existieron en épocas precedentes. ¿Por qué esta aclaración que es tan dilatada, tan llena de testimonios que yo por primera vez alcanzo a entender desde la vieja Atenas hasta nuestros días, lo que ha ocurrido con las eclosiones culturales, la fase del humanismo renacentista que usted menciona, el racionalismo enciclopédico o por fin corrientes nacionalistas, los denominados unificadores alemanes o los anticolonialistas del llamado Tercer Mundo? Y en el ámbito político, individuos, movimientos o partidos que lucharon contra el sistema fueron el germen de las izquierdas. Pero ¿dónde está la izquierda?, se pregunta el propio Marco Antonio Rodríguez, que nos saluda previo a nuestra bienvenida cordialísima y de respeto para usted, escritor. Marco Antonio Rodríguez, para los oyentes de la cadena Democracia. Buenos días, doctor. Buenos días, apreciado Gonzalo. Un saludo especialísimo a la estupenda convocación que es Radio Democracia a través de usted, que es un vocero de las libertades en el Ecuador, realiza todos los días un abrazo muy fraterno para todos quienes hacen su tan importante medio comunicacional. A su disposición cualquier inquietud. Sí, y yo quería que tenga la bondad también de saludar a la doctora Natalia Sierra, que está conmigo, y también el respetable académico doctor Sebastián Mantilla, están acompañándome aquí en el estudio. ¿Dónde está la izquierda? Es su pregunta. ¿En acceder al poder? ¿En refolizarse en él, labrar su impunidad, elegir un sucesor a uno de sus devotos para que cuide su repliegue, anodinas peroratas, adefesiosas poses egolátricas, monumental despilfarro en un proyecto pasadista? Esto que lo pone usted en un español, en un castellano fantástico, con un libro de léxico, pero significativamente inmenso, grande, que habla de su gran cultura, cultura además muy revolucionaria y reclamante desde nuestro particular punto de vista. ¿Hacia dónde nos quiere conducir con este recorrido histórico que nos plantea, escritor? Tenga la bondad. Apreciado Gonzalo, desde hace algún tiempo vengo de publicar algunas reflexiones alrededor de los términos, inclusive derechas e izquierdas. En el mundo contemporáneo, en el mundo en el que estamos viviendo nosotros, desde el pensamiento, desde la filosofía, los más grandes representantes europeos, norteamericanos, orientales también, están debatiéndose la significación de las palabras, de los vocablos mismos per se, de izquierdas, derechas. Parecería ser que asistimos al ocaso de las palabras, de la terminología esta que estoy mencionándolo.
Mire usted que la izquierda y la palabra derecha son históricamente hablando de reciente data, como yo menciono, como yo señalo, con testimonios, con pruebas, apelando a la historia, apelando a la filosofía, en el artículo que usted ha tenido la gentileza de glosarlo en esta mañana. Lo que está viviendo América son populismos que lamentablemente para nosotros, los latinoamericanos, vienen a ser un refrendatorio de nuestra asincronía histórica. Asincronía significa retraso, desfase. Nosotros tenemos 50, 70 años de demora en los procesos históricos. Somos un continente nuevo. Recién se pretendió, porque yo hablo ya en pasado, enarbolar, erigir el socialismo. Socialismo fue como sistema actuante de ideas, demolido, sepultado cuando cayó el muro de Berlín. Entonces ya seguir pensando desde la nostalgia y querer erigir sistemas de esta naturaleza han destrozado países como Argentina, como Venezuela, como Ecuador. El caso de Bolivia es distinto, pero no quiero alargarme, y en tal virtud dejo planteada a su audiencia estupenda, reitero, que es una de las más significativas del Ecuador, y usted merece aquello, porque usted es un adalid de las libertades. Porque un sistema ideológico político con base a la supresión de la libertad humana, que es una de las mayores conquistas del ser y la razón de existir de las mujeres y los hombres que poblamos el planeta Tierra, no puede validarse en ninguna latitud. Yo le molesto con una última interrogante que la pienso plantear también a mis invitados en el estudio. Doctor, usted, ¿dónde ubica a la izquierda? No sé si la conoce de última temporada. ¿Dónde está la verdadera izquierda, doctor? Mire, evidentemente que la izquierda existió, evidentemente que hubo movimientos extremadamente importantes, y quien habla conoce el país, que fui cabeza visible de uno de ellos, y no es que yo me estoy derechizando, no es como en las mentes pequeñas se podrá elucubrar en el sentido de que yo me he convertido al conservadurismo, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que acontece es que los seres humanos estamos conminados a seguir explorando el pensamiento, a seguir siendo testigos de los aconteceres que hay en el mundo. Entonces, reitero, el punto de quiebre de la izquierda, la sepultura del marxismo, fue la caída del muro de Berlín. Ahora se está hablando de muchísimas otras cosas. La democracia está en crisis, el capitalismo está en crisis, el neoliberalismo está en crisis, sin duda alguna, pero pues por supuesto el marxismo está sepultado bajo tierra. Ahora se dirá que esta es una lectura de la desesperanza, de la amargura. Todo lo contrario, alguna vez América, alguna vez los países latinoamericanos, como subrepticiamente, pero de manera contundente y clara, manifiesto en ese testimonio publicado por el diario El Comercio, alguna vez digo, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, México, Latinoamérica, tendrá que desde sus entrañas
dejar de copiar, de plagiar modelos extranjerizantes, foráneos, atender a nuestras raigalidades, saber cuáles son nuestras culturas madres y desde esa sustentación fundar un movimiento que realmente integralice a América Latina y podamos seguir en el convivir histórico humano. Esa es una lectura absolutamente diáfana, absolutamente contundente y para mí irrefutable. Un abrazo de admiración, como siempre, Marco Antonio Rodríguez, célebre escritor ecuatoriano. Gracias por la reflexión en la última parte de su intervención, respetando todo el contexto, desde luego, pero nos deja justamente pensando en aquello. Y voy directo a donde Natalia, y con la veña naturalmente de Sebastián. Yo le pido a Natalia que tenga la bondad, ahora sí usted, de buscarle con un imán, con algún metal especialísimo que haya descubierto, porque la que usted a finales de octubre la detallaba en un escrito, en una columna para la revista digital Plan B, usted decía que la izquierda se ha tornado pragmática, o sea que la existencia de una izquierda pragmática y su retórica aquí es del buen vivir. ¿A qué se está refiriendo, especialmente en tratándose del pragmatismo, que para usted incluso ha pasado a ser una ideología de temporada, una ideología del poder? Ahí le dejo con la audiencia. Natalia, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a Sebastián y a Marco. A ver, yo creo que hay que entender que los términos que componen grupos de pensamiento son construcciones históricas, ¿sí? Son finitas, ¿verdad? Son temporales. Yeah. Eso estoy de acuerdo con Marco Antonio. Y pueden ser también coyunturales. Pueden ser también coyunturales, ¿verdad? Pero ahora yo lo que he oído mucho, y es lo que se está debatiendo, no solo aquí, sino en la región y en el mundo, que ya estamos viviendo un mundo posideológico. Sí, eso que se viene repitiendo, que ya se acabaron estas ideologías de izquierda y derecha. Si los términos fastidian, podríamos dejarlos, ¿no? Yo no tengo problema en dejarlos. Términos. Pero lo cierto es que aquí hay, primero, visiones de mundo distintas, perspectivas de mundo distintas, expectativas de mundo distintas, ¿verdad? No pensamos iguales todos, no aspiramos a lo mismo todos, ¿verdad? No es justamente una sociedad marcada por una especie de totalitarismo del pensamiento, que en muchos regímenes lo quieren llevar a eso. Hay diferencias, y diferencias no solo, negociables, sino a veces hay diferencias incluso innegociables. Esa es la sociedad. Y justamente el reconocimiento de una sociedad así es lo que se llama el pensamiento democrático. Ahora bien, voy a contextualizar esto. Primero quiero dejar en claro que yo personalmente considero que el correísmo es responsable de una crisis económica, por mal manejo económico, de una crisis política, por un manejo autoritario del poder, de una crisis ética, por el tema de la corrupción, y sobre todo de una crisis ideológica, Gonzalo, que para mí es la fundamental. Y quiero explicar esa crisis ideológica. Voy a explicar. Primero, desde mi punto de vista, la ideología no es un conjunto de ideas que están en la mente de los individuos a nivel particular, no es así. La ideología son conjuntos de nociones básicas desde donde los grupos sociales actúan, piensan y concretan realidad. Es decir, la ideología está, para mí, detrás de los proyectos económicos. No es una falsa conciencia, y ahí, por ejemplo, yo me distancio mucho de la tradición del pensamiento marxista. No es una falsa conciencia. Es el conjunto de nociones que me permiten ir concretando realidad. Por ejemplo, había una ideología detrás de toda la política neoliberal, pues, es así. Ya, entonces, primero dejo claro esto del correísmo. ¿Por qué la confusión ideológica? A mí me sorprende que ahora nosotros querramos la unidad, así, ¿no? Otra vez, que todo el mundo se mezcla ahí contra el correato y volver a repetir lo que es el correato. Porque el correísmo es eso. Es justamente por ser populismo o neopopulismo, donde no importan las ideologías, ¿no? Todo el mundo se mezcla.
izquierda, derecha, centro, y miren la confusión, no solo ideológica que ha creado, sino esa es la confusión económica. Eso que se hace una cosa, retira, ofrece una cosa, desdice, ¿verdad? Toda esta confusión es parte de la confusión ideológica propia de los populismos. Entonces no entiendo cómo ahora que nosotros criticamos el correísmo, queremos que la gente se una hacia lo loco, ¿no? Yo voy a recoger ahí alguna sabiduría de los pueblos ancestrales. Cuando la situación es más difícil, Gonzalo, hay que ser más calmos, más serenos. Porque posiblemente la respuesta que demos en una alteración sea peor que el problema. Entonces, y voy a referirme a lo que ha sucedido y que ha sido tan discutido este último día, que es lo que sucede en Pachacuti, ¿verdad? A mí me preocupa que las opiniones que surgieron después del hecho retomen visiones totalmente racistas, que impulsó también el correísmo. Por ejemplo, cuando los movimientos sociales, con el movimiento indígena a la cabeza y los sindicatos salían a las marchas a protestar por una política económica, social, que no estaban de acuerdo, ¿del que le acusaba el correísmo? Están haciendo el juego a la derecha. Están haciendo el juego de la derecha. Los indios están haciendo el juego de la derecha. Ahora, que van y dicen, miren, no se puede llevar así la unidad, calmémonos un rato, y Pachacuti tiene que responder al movimiento indígena, porque es el brazo político del movimiento indígena, y eso es también lo que se reclama, ¿no es cierto? Que no sean personas las que decidan, sino que se respondan a bases. Ahora, en cambio, sale los otros a decir que los indígenas están haciendo el juego a Correa. Entonces, a mí me parece, es una visión racista, Gonzalo. Es decir, claro, los indígenas... Lo de ellos también no es una contraparte racista. ¿En qué sentido? Ellos, a todos los blancos mestizos, nos dijeron, fuera porque somos de derecha. A todos. Quedaban viendo algún conjunto de ciudadanos medios afín y lo tildaban de derechoso, y le mataban de su casa. Cuando creo que era simultáneo el asunto, ¿no? Puede haber eso, claro, racista de lado y lado. Pero también hay que entender que históricamente, porque aquí no podemos obviar la memoria histórica, históricamente el movimiento indígena, el pueblo indígena, los pueblos de este país han sido sometidos a nivel económico a una explotación, a nivel social a una exclusión y a nivel cultural a una opresión. Mire lo que ha pasado últimamente. El gutierrismo y el correísmo, ¿sí? Los usaron, ¿no? Los usaron para llegar al poder y luego los traicionaron. Y eso ha sido lamentablemente una constante en este país. Entonces yo no estoy diciendo que ¿Pero eso usted dedica a Virgilio Hernández o a la señora presidenta del partido de gobierno? Pero por supuesto, sí, por supuesto. Por eso es que tampoco se puede decir que ahora los compañeros indígenas están haciendo el juego al correo. Lo que ellos están planteando es, no dicen no a la unidad. Yo no sé de dónde sacan eso. Ellos dicen vamos a la unidad desde el centro hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Porque pensar de entrada en una unidad con la derecha, desde mi punto de vista, es absurdo. Llamen la izquierda, derecha, como quiera. Hay intereses totalmente contrapuestos. Yo voy a poner ejemplos nomás, solo un ejemplo. A ver, ¿qué va a pasar con el tema a nivel económico? ¿Cómo se resuelve la crisis? Para unos se va a resolver abriéndose al mercado internacional, al libre mercado, tratados de libre comercio, para otros no. No creen que esa es la salida, ¿verdad? Y ahí hay una disputa seria. Para uno será, digamos, una posibilidad expandir el tema del extractivismo, minería, que ya está haciendo el correísmo, ¿no es cierto? Para otros no, porque están definiendo territorios y medio ambiente. Digamos, ahí hay unas disputas. Pero podrían, ya en unidades, el centro a la izquierda y la derecha, podrían llegar a acuerdos puntuales en temas, por ejemplo, de libertad de expresión, de libertad de comunicación, de descorreizar la política ecuatoriana, pero puntuales, pero no de entrada vamos a hacer una mezcolanza que ya la hizo el correísmo. Me parece que hay que aprender. Y entonces yo sí, a mí me preocupa que ahora se esté acusando al movimiento indígena de un lado y del otro. Al final se retoma este discurso racista, no hay desarrollo por los indios, no hay progreso por los indios, no hay unidad por los indios. No puede ser, Gonzalo. Nosotros que hemos estado peleando en contra de este gobierno, justamente por eso, no podemos repetir. En función de una vida muy más interesante democrática. Lo dicho por usted. Natalia, con mi cordial bienvenida, ¿qué podríamos decir a quienes, escuchando este programa,
se les cruza una idea sustantiva, que dicen, es que este es un momento clave para construir un objetivo estratégico sumamente importante, librarnos de un gobierno que incluso si las cosas salen como ellos se están planificando, yo le voy 100-1 que están dispuestos a quedarse. Y claro que todo el mundo le hemos cogido un miedo pavoroso al hecho de que esta gente organizada en este club se tome nuevamente para buen periodo al país. Simple y llanamente porque no queremos hacer un reconocimiento prioritario, emergente, de que para librarnos de esto hay que construir una Fanesca y bueno, tormentosa Fanesca, salir a la pelea, lo mismo que ellos van a hacer, que también son Fanesca, ¿no es cierto? Aludido por Natalia Sierra, y perdone, un poco sí, por quien les habla. Entonces, yo pienso, Sebastián, que hay que meditar sobre el objetivo fundamental, el objetivo estratégico, no justifica a los medios para lograr el objetivo de destruir este episodio terrible, abusivo, autoritario, que no nos ha dejado la menor dimensión de poder, aunque sea, emitir un juicio de valor respecto a lo que ellos ha sido un arrebato de poder, una cosa pero gigantesca, que no alcanzamos nosotros a medir la cantidad de daños irreversibles que nos han inferido. Esto también es digno de tomarse en cuenta, diría yo, a manera de pregunta. Sebastián Mantilla, en Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo. Un cordial saludo a Marco Antonio Rodríguez, que nos escucha, Natalia, que compartimos el panel, y a todas las personas que tienen esa gentileza de escuchar estos temas que a veces ya son incluso medio agotadores para la gente en medio de tanta crisis, situación complicada. Sí. Voy a responder tratando de un poco abordar todos los temas, lo que usted menciona ahorita recientemente, pero también un poco abordar lo que menciona Marco Antonio en su artículo ¿Dónde está la izquierda? Y lo que ha mencionado Natalia. Yo lo que veo es que en este momento, actualmente en el Ecuador, incluso en ciertos países de América Latina, se está dando un agotamiento, una crisis, un descenso de apoyo a los regímenes llamados del socialismo del siglo XXI. En el caso del Ecuador, yo diría que el proyecto político, como he venido mencionando hace algún tiempo atrás, se acabó, se agotó, ya no es el mismo proyecto político original, traicionaron a sus valores, a sus propuestas fundamentales, y creo que eso ha llevado a que Alianza País como tal esté en una situación de crisis, y que aunque usted menciona y dice que intentan o quieren mantenerse en el poder, y el mismo presidente sale y habla de que posiblemente van a querer ganar las próximas elecciones, y yo creo que va a ser bien difícil. Ve usted solamente lo que pasa dentro de Alianza País. Hay una desbandada de la gente de Alianza País, se acaba de desafiliar el sociólogo Fernando Bustamante, igualmente el asambleísta Larriba de Cuenca, y también hace pocos días se desafiliaron cerca de 100 personas, miembros de Alianza País en Cotopaxi. Y creo que ese desgranaje que está subiendo Alianza País va a continuar. Entonces, yo creo que incluso, mire usted, Gonzalo. Solo este discurso para traerle a memoria a la ciudadanía que nos escucha, en su parte fundamental lo vamos a escuchar para que desde allí desarrolle lo que viene en el partido de gobierno. En este país tenemos que despolarizar la lucha política. Un compromiso para mí es evitar que lleguemos a una situación de confrontación y de desestabilización que haga que nos enfrentemos entre hermanos. Necesitamos darle una salida política a este país que permita que quien quiera que gobierne después, ojalá que sea un presidente progresista, sería terrible que la derecha recuperara el poder,
Pero ese presidente, o el que venga, que pueda gobernar en paz y que pueda reconciliar cualquier odio, cualquier rencor o cualquier resentimiento que pueda haber. Porque tenemos que vivir juntos, aunque no nos caigamos bien, aunque pensemos distinto. Este país está destinado a que todos vivamos bajo el mismo cielo, y eso significa que de alguna manera tenemos que arreglarnos, sin hacer concesiones indebidas a la injusticia, pero arreglarnos solamente en nombre de la humanidad para evitar esa latente violencia y resentimiento que nos... Exa FM. Fernando Bustamante. Gonzalo, con mucho respeto igualmente al mismo Fernando, yo creo que todo lo bonito, lo vehemente, lo claro que ahorita puede decir el asambleísta Bustamante está como a destiempo. O sea, son palabras que se han desvalorizado, que han perdido su peso y su valor. Él habla de despolarizar la política, habla un poco de una salida política a la crisis, habla de un tema de pensar en el futuro, de que todos tenemos que estar juntos. Sí. Entonces yo diría que ese va a ser el discurso, la tónica de los que ya se están saliendo de Alianza País. Ve usted, ahora hablan de conciliación, de unidad, de democracia, pero si tomamos en cuenta todos estos 9 años del papel del señor Bustamante en el Congreso, quedándose silente ante situaciones bien delicadas, violación de los derechos de trabajadores, de indígenas, aprobación de leyes sancionadoras, la ley de comunicación. Me pregunto, ¿dónde estaban estos señores del rato que se aprobó? ¿Dónde estaban con esos criterios o los argumentos, conceptos de democracia, libertades y derechos humanos? O sea, realmente la misma queja fue de el ciudadano cuencano al que yo entrevisté ayer. Ha habido un maltrato, sobre todo, repito, en el tema vial, ¿no? Es decir, ninguna carretera avanza. Sin embargo, pues los que tienen que informarle al señor presidente, pues le decían que todo está bien y que los azuayos estamos más que contentos. Y no era cierto. Y que la vialidad está mejor que en Chile, ¿no? Yo cuando le escuché eso al ministro coordinador de la política económica, de que tenemos una vialidad mejor que en Chile, pues digo, los chilenos realmente están fregados, porque si es que ellos tienen carreteras que están en inferioridad de condiciones que las nuestras, como para citar una, la Girón Pasaje, pues ya los chilenos están fregados porque no tendrán ni siquiera turismo, ¿no? Eso molestó a algunas personas, entre otras, pues, al señor exgobernador y actual ministro del Trabajo. Exa FM. Reflexiones tardías, dice usted. Reflexiones tardías, a destiempo, palabras desvalorizadas, sin mayor es sentido. Yo creo que para mí y muchos, impactan, ¿no? Y muchos de los que les escuchamos nos hablan y les digo un poco, les escucho de dónde vienen, ya no tiene sentido. Lo que pasa es que el proyecto, con todos esos que andaban en ese barco y que levantaban el tema del cambio, del progreso, de la igualdad, ve usted lo que ha pasado en estos 9 años. Una nueva burguesía que ha surgido, que no tiene nada que ver con las luchas sociales, con los principios iniciales del socialismo. Burocracia aburguesada. Claro, tecnoburocracia, los nuevos burgueses, los nuevos pequeños burgueses. Porque que ahora andaban son con mochila, ¿no? Antes. Claro, que andaban en mochila, que andaban en bus, que eran compañeros, largos, que nos veíamos en las marchas. Sí. Pero ahora ya viven en la González Suárez, viven en 4x4, ya no conocen. Sí. Eso solamente es cuando están en el poder. En países lejanísimos. Claro, algunos que ya han logrado atesorar alguna buena fortuna, sí, supongo. Entonces, Gonzalo, yo lo que creo es que, viendo lo que está pasando ahorita en Alianza País, es un proceso, yo creo que, de una progresiva desgaste, deterioro de Alianza País como tal. Y le he dicho que de alguna manera ni siquiera los propios afiliados o miembros de Alianza País creen ya en el proyecto. Por eso le veo realmente como muy difícil que lleguen con una cierta fuerza a las próximas elecciones. En el caso, por ejemplo, del escenario electoral que se viene, yo creo que hay que un poco esperar, dar tiempo a que las piezas o las aguas se calmen. Y creo que en el caso, por ejemplo, de Pachacuti y otras fuerzas de centro izquierda, están como queriendo buscar unidad dentro de esa tendencia. Así como también en el lado de la derecha se está queriendo igualmente, a partir del Partido Social Cristiano, bueno, creo está un poco distanciado, se quiere ir hacia una cierta unidad. Pero creo que hay un poquito de tiempo, hay que ver qué es lo que pasa, y creo que en ese sentido hay que pensar en temas fundamentales para el país. Yo no creo que, por ejemplo, lo que pueda plantear eventualmente una unidad, la unidad de la derecha, con lo que pueda plantear Pachacuti, sean cosas totalmente distintas. Cierto es que el tema minero, el tratamiento del tema minero es complicado, el tema del medio ambiente es complicado, el tema de la plurinacionalidad es complicado. Pero creo que incluso, y eso ha sido como el paso que han dado muchos otros países, un poco Marco Antonio Rodríguez decía de que Ecoamérica Latina y el Ecuador está medio como a destiempo, se ha quedado, no está actual con los tiempos históricos.
Bueno, yo no diría tampoco, ahí no asumiría eso. Yo diría que América Latina ha seguido sus propios procesos históricos y está en búsqueda. Cierto es que el correísmo y el socialismo del siglo XXI ha sido un retroceso político en América Latina, pero creo que estamos buscando un camino, y creo en ese sentido, de que como otros países, y me refiero por ejemplo a países europeos o países por ejemplo como Corea del Sur, países que están cumpliendo un papel interesante en el mundo, son capaces un poco de ubicar temas de interés nacionales de largo plazo. Entonces yo creo que, por ejemplo, el tema de la democracia, el tema de las libertades, el tema de instituciones independientes, de una justicia independiente, de una serie de elementos, creo que son temas donde eventualmente todos los sectores pueden llegar a una confluencia. Entonces no creo que estemos, digamos, ante una situación donde no se pueda llegar a acuerdos. Creo que es necesario, y creo que en ese sentido, por ejemplo, Pachacuti y esa izquierda que de alguna manera quiere reivindicar, tiene también que dar un paso más adelante, mirar, sacar la cabeza al mundo y ver que la situación ha cambiado. Y creo que en ese sentido tiene también esta izquierda o nueva izquierda que renovarse. Una cosa más solamente para terminar. Creo que el correísmo no solamente... los sectores indígenas, a través de sus máximos dirigentes, miran quién están en la sala de la confluencia, van a encontrar caras muy conocidas, retratos de gente que ya permanece en el ejercicio político, el que menos sobre 30, 25, 30, y si usted quiere mucho más años. Yo le doy cuenta de eso porque yo esos rostros he visto durante todo mi ejercicio profesional. Pero esa es decisión de Pachacuti y la gente que Exacto. Está queriendo conformar. Pero ellos también tienen mismas caras, mismas actitudes. Por eso, si es que ellos mantienen esas mismas actitudes, esos mismos pensamientos, esas mismas caras, en las próximas elecciones vamos a ver el resultado que tienen. Creo que no van a tener el resultado esperado. Y la gente creo que ya está cansada de muchas cosas y en ese sentido va a discriminar y posiblemente vaya a optar por una mejor opción. A la izquierda pragmática. Que la izquierda, bueno, tiene sus orígenes. Yo creo que desde la misma Grecia ya de donde un poco va de izquierda. Pero en el tema de la Revolución Francesa, conformando igual izquierdas y partidos en el siglo, por ejemplo, XIX. Uno de los partidos que hasta ahora se mantiene, tiene vigencia, es por ejemplo el partido del SPD de izquierda en Alemania. Ya. Es un partido que no se ha dejado llevar un poco por la crisis que ha habido en ciertos países. Entonces creo que la izquierda en América Latina ha sufrido un duro golpe por estos malos gobiernos populistas. Y ahora la gente que un poco se reivindicaba con la izquierda tiene cuesta arriba para un poco querer, digamos, como reivindicar todas esas ideas, valores que de alguna manera daban lugar a la formación de partidos de izquierda. O sea, Correa, y solamente para terminar, Gonzalo, Correa no solamente que es culpable o que es responsable de la crisis económica, que a veces solamente se culpa que vivimos un efecto de la crisis petrolera internacional, de la crisis política, de la corrupción y demás, de la crisis ética, sino que, como decía Natalia, ella hablaba de una crisis ideológica, se fue llevando y se fue comiendo a la izquierda como tal. Por eso con correísmo se van igual Partido Socialista y cualquiera que se quiera identificar. Por eso lo que tienen las fuerzas políticas de izquierda de aquí adelante es un tema de una montaña cuesta arriba. Muy difícil. Increíble, ¿no? Muy difícil. Porque el que hable de izquierda, como pasaba en nuestra vida de secundaria, el capote va a estar allí a la orden, pues no. El que hable de izquierda le van a capotear. Es decir, ha llegado ya a un nivel de animadversión también la palabra izquierda de parte de la gente. Pero eso también nos está anunciando un retorno vigoroso de la derecha. Y entonces no nos vamos a mover de esa maniobra pendular que la concepción política, sí, Natalia, le está llevando al Ecuador a que sea un relojito mitad. Yo estaba recordando la administración del general Rodríguez Lara. Allí también la izquierda cogobernó con él. Y ahí también aparecieron nuevos ricos. Ahí comenzó mi aventura periodística en la administración del señor general Rodríguez Lara, y luego pasamos al triunvirato,
y todo ha sido el péndulo el que hemos visto. Esa partecita sí conviene hacer un análisis. A ver, Natalia Sierra. Yo no sé si es que hay que pelear la palabra. Realmente yo no soy mucho de estar peleando palabras. O sea, si es que las palabras dejaron de expresar las realidades, simplemente hay que abandonarlas, ¿verdad? Voy a usarlas nuevamente para poder comprender. Para mí, ¿qué es la izquierda? Es la ideología de los sectores, de todos aquellos sectores que no se sienten, digamos, con un lugar justo, equitativo en la sociedad y que buscan cambiar las relaciones sociales en función de sus intereses de mejorar sus condiciones de vida. Ya. Por eso es un concepto que se va modificando, se va transformando en el transcurrir de la historia, no es estático. Luego, yo voy aquí a recordar un análisis que hace Wallerstein. A mí me pareció genial, hace como 5 años. El teórico Wallerstein es un teórico norteamericano de izquierda. Cuando empezaron estos procesos, a los pocos años de estos procesos progresistas, será en el 2009 o 2010, él hace una reflexión pequeñita en un artículo que yo tuve la posibilidad de encontrar, donde él dice que a partir de estos progresismos se revela en América Latina un debate de punta para él que va a marcar luego el debate en el mundo, dice. Porque claro, estos gobiernos progresistas vienen con toda, desde su ideología de izquierda, pero con toda esa visión vieja del socialismo del siglo XIX. ¿Verdad? Uh-huh. Que al final muchos llegaron a la conclusión de lo que no fue socialismo, sino un capitalismo de Estado, de corte autoritario y todo lo demás. Que justamente como estos gobiernos progresistas venían con ese mismo paquete, que es parte de la colonización, es decir, trasladar modelos extraños acá, los pueblos indígenas y campesinos, y los que hemos estado movilizándonos, sectores ciudadanos en contra han logrado establecer un nuevo debate que trasciende y actualiza el debate de la izquierda, que ya no está en el siglo XVII, ya no está. En la Revolución Rusa, en el XVII que se llama, sino que tiene que dar cuenta a las nuevas desafíos, pero ubicados en América Latina. ¿Sí? Yo creo que se ha dado paralelamente al progresismo un debate desde la izquierda crítica al progresismo, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. No se conoce mucho eso, pero existe. Yo puedo hablar, por ejemplo, de teóricos como Raúl Siveche, por ejemplo, de todo un movimiento que se llama Pueblos en Camino, que incluso tienen contactos con gente de Grecia, ¿sí? Sí, donde se está pensando, ni siquiera ahí es el tema de las elecciones y tomarnos del Estado. No. Es construir poder desde abajo real, para poder ir construyendo nuevas relaciones más justas, más equitativas, desde abajo. ¿Sí? Cambiar, por ejemplo, estas relaciones jerárquicas que han marcado tanto a los partidos de derecha cuanto a los partidos de izquierda, y yo digo incluso a los sindicatos. Ser relaciones más amigables, más amables, más horizontales, no solo en el tema de las relaciones que se llamaban antes de clase, sino en las relaciones de género, en las relaciones culturales. Se generan nuevos debates como las otredades, el tema de la mujer, acabar con esta relación tan jerárquica y vertical que también, y hay que decir, dominó a la izquierda vieja. Todo eso se está replanteando, Gonzalo. Si ha habido un debate en la izquierda y es necesario que, o como quiera que se llame, los pueblos en lucha por mejores días se reinventen. Y creo que es un buen escenario Y esa es una obligación o una misión emergente de la izquierda latinoamericana, ¿o tendremos que esperar lo que pasa en Europa para que aquí se cambie? O sea, incluso en el ámbito de las izquierdas, ¿no? O sea, me parece muy interesante lo que menciona Natalia, pero creo que ese debate ha sido como que ha estado, como que no ha llegado al Ecuador. A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es que en estos 9 años de correísmo, los intelectuales se han callado. Y no solo que parece que se han callado, sino parece que se han dejado consultores. Claro, sí. Pero le digo, no sé si se han callado o parece que se dejaron de pensar, se acomodaron bien, se ubicaron bien y están viviendo felices estuvieron viviendo felices de este capitalismo, desarrollismo, de esta bonanza económica que hemos tenido. Se aburguesaron. Entonces parece que ahora cuando ven que el barco se hunde, me llama la atención que también igual estén saliendo algunas voces ahora así medio como críticas a decir, bueno, ¿qué pasa con la izquierda? Entonces me parece interesante, por ejemplo, que en el caso de Marco Antonio haya planteado este tema, que creo que es un tema que se está planteando, ¿dónde está la izquierda? Yo en realidad, yo creo que en este caso de dónde está la izquierda, yo me pregunto, ¿qué izquierda?
Y en ese sentido no veo todavía por ahí algo medio como consistente. Hay por ahí grupos, veo por ahí a Pachacute que quiere hacer algo. Veo esfuerzos pero creo que hay que darle una cierta como consistencia, pero también ver lo que ahora está también pasando en el mundo. No es que tampoco tengamos que ir a un tema de un socialismo pragmático, pero creo que este péndulo se está yendo un poco al tema del pragmatismo, y lo que la gente también está buscando son soluciones concretas a sus problemas. Ya el tema ideológico, creo que ya se dejaron llevar un tiempo por ese asunto, y creo que ahora lo que buscan son soluciones a los problemas. Incluso yo acotara a lo que decía Natalia. Cierto es que pueden darse, se están dando estos nuevos, ¿qué sería? Aportes de esta izquierda en regresar a unas relaciones más horizontales desde abajo. Pero creo que incluso si es que uno analiza y revisa los textos un poco del mismo marxismo, yo creo que la misma izquierda, o los mismos movimientos de izquierda originarios ya en el siglo XIX, XVIII, por ejemplo, vinculados con los movimientos anarquistas. O sea, anarquistas que planteaban un tema de una relación horizontal, desde abajo, sin Estado. Creo que por ahí hay un tema interesante para revisar o para replantearse el tema de esta nueva izquierda. Pero yo les digo, tienen cuesta arriba, bien difícil. Yo he perdido un poco la esperanza en los temas de lo que puede plantear la izquierda, porque realmente lo que hemos visto en estos últimos años ha sido totalmente un despropósito, una desfiguración de los autores de la demolición de la izquierda como la concebimos tempranamente, digamos, nuestras generaciones, ¿no? Pero y en ese caso, si es que el péndulo va un poco a la derecha, yo lo que también yo he insisto es de que igual, eso sería si es que ese péndulo va al otro lado, bueno, a la pregunta, y Natalia estaba diciendo eso, bueno, ¿y qué plantea los grupos de la derecha? No puede ser simplemente que sea un asunto muy bien. Salió Barrera, viene Suma y viene el alcalde Rodas, y tenemos que aceptar todo lo que hace él porque supuestamente es bueno. O sea, el tema del juego de blanco y negro señala aquello. Claro, no, yo creo que en ese sentido también la derecha tiene un desafío, y es de plantearle cosas consistentes al país. ¿Usted cree que la zona indígena es muy apetecida, como un poco vanidosamente señala Lourdes Tibán, a quien la queremos mucho, pero Pachacútec es apetecido porque se la ha visto en la calle estos 9 años, y eso es verdad, peleando todos los días, lo que otros en cambio pasaron por alto, digamos, diferentes episodios en donde no aparecieron los izquierdistas no empleados públicos. Pachacútec está muy bien apetecida en estos momentos porque nos han visto en las calles, porque 9 años de correazo nos hemos defendido todos los ecuatorianos, encabezado por el movimiento indígena. Entonces, a los amigos invitados que no saben cómo funciona Pachacútec, no es posible pues que salga una coordinadora y alguna otra autoridad que diga, ya no somos ni de izquierda ni derecha, que las ideologías no cuentan, por lo tanto nos vamos con todos. Yo decía, vamos a la unidad, pero lo primero que nos toca es radicalizar la ideología, porque el movimiento indígena tiene una base social, tiene una base histórica, tiene una base reivindicativa desde los años 30, desde los años 40, y que venga algún atolondrado ahora a decir que ahora el movimiento indígena no es ni de izquierda ni derecha. Eso es lo que le fastidió al movimiento indígena. El movimiento indígena está en condiciones de dialogar con todos los ecuatorianos, sin excepción alguna, pero respetando el proceso de lucha que tiene el movimiento indígena. No podemos perder en el escenario porque queremos llegar a Carondelet. Ya llegamos con Lucio, precisamente porque la izquierda cuenta. Por eso nosotros nos separamos de Lucio, porque él ganó con la izquierda y comenzó a gobernar con la derecha. Al gobierno de Correa también en la segunda vuelta le apoyamos. Este señor también ganó con la izquierda y ahora es más derechoso que nadie. Pues. Exa FM. Ahí está la Lourdes Tibán, directota. Entonces, César Rodríguez, ex Correa, ahora es director del movimiento Podemos. Por eso se lleva muy bien con el compañero. Por más que se quiera ocultar, ¿no? Sí. Bueno, César Rodríguez dijo que Pachacútec antier como que perdió su oportunidad de convertirse como un referente en actual situación.
una organización política puede pretender ser ancla de un proceso unitario si no ha sido capaz de lograr unidad interna primero. Y Pachacuti evidenció que no tiene unidad interna, por lo tanto, ayer perdió una oportunidad histórica de convertirse en la plataforma de encuentro y de referencia para toda toda la actividad política ecuatoriana. Hubieron reuniones previas. Yo estuve en reuniones previas a esta reunión. Estuvo representantes de la CONAIE en esa reunión. Y las diferencias son parte del ejercicio, pues, de la expresión de las tesis y de las posiciones de cada uno de los sectores. Es decir, yo creo que sentarse a dialogar no le quita a ningún sector político ni identidad, ni implica renunciamiento de sus principios ideológicos ni de sus posiciones. Exa FM. ¿Usted qué opina, doctora Natalia Sierra? A ver, yo creo que el poscorreísmo tiene que darse con, primero comenzar a aclarar el escenario ideológico, que no está mal. Por eso digo, o sea, no es que no se puede llegar a acuerdos, pero para incluso sentarse a dialogar, yo creo que hay que saber qué es primero lo que queremos de este lado para poder entrar a dialogar con el otro lado, pero no en una confusión, ¿no es cierto? Eso por un lado, y creo que va a ser necesario y se va a dar una definición. Se va a dar, porque el correísmo lo que ha hecho es crear esta confusión donde nadie sabe por dónde está, porque aunque ha gobernado a nombre de la izquierda, todos sabemos que muchísimas de sus políticas han sido totalmente funcionales a la acumulación de capital, tanto a nivel nacional como regional. O sea, y políticas autoritarias, incluso culturalmente conservadoras y reaccionarias a nivel cultural. Entonces, yo creo que es necesario, vuelvo a decir, calmarnos, tranquilizarnos. Primero, ese es un buen punto, ¿no? Sí, hay que calmarse. Procesar, ¿no? Los compañeros indígenas tienen una frase, ¿no? O sea, cuando más apuro tenemos, hay que caminar más despacio. Es una buena lógica. Y hay otro teórico esloveno que dice que en los momentos de mayor crisis, que parece que hay que hacer, es bueno sentarse a pensar primero, antes de hacer, sin pensar, ¿verdad? Entonces me parece que, como decía Sebastián, todavía tenemos un trecho, hay que ver qué sucede, hay que calmarse, que cada sector, yo no le digo que se elimine la derecha, ahí está, su espacio. Tendrían primero que conversar, yo digo, entre el señor Nebot y el señor Lazo, que se pertenecen, ¿no? Señor Rodas, ponerse ellos primero de acuerdo. Luego, digamos que la izquierda también se ponga de acuerdo en lo que quiere, y sobre esos programas, que eso es la ideología, ¿no? Concreta. Bueno, a ver, para descorreizar, ¿en qué podemos trabajar puntualmente? Por ejemplo, lo que digo, temas de libertad de expresión, temas de libertad de comunicación, acabar con este aparato jurídico criminalizador, desconcentrar el poder. Digamos, podríamos llegar a acuerdos, ¿verdad? Pero primero que cada sector establezca lo que quiere. Yo creo que se necesita esa claridad ideológica. Y segundo, yo sí creo aquí, y eso es un poco más desde la ética, que también hay que parar el oportunismo, porque también eso es parte de esta confusión ética, ¿no? ¿Cómo es esto que personas que hasta hace poco fueron responsables y estuvieron apoyando toda esta política autoritaria del correísmo, de repente ahora están al otro lado y queriendo liderar los procesos? Y voy a ser claro, como el movimiento Podemos avanza, sí, avanza también. Hasta hace poco estuvieron aprobando el tema de la ley de comunicación en su versión más autoritaria. Avanza. Claro. Son corresponsables de lo que está pasando con la seguridad social, Gonzalo. Y de repente se salen a última hora. Y aquí no pasó nada, ahora sí vamos al otro lado y nosotros somos los líderes de la democracia. Es que ellos pertenecen al batallón de paracaidistas. Exacto. Entonces ahí también digo, hay también que ver que la claridad ideológica justamente permite estar claros en los ideales que cada sector tenga. Eso no quiere decir que vamos a ser dogmáticos, claros. Porque desde ahí nosotros podemos entrar a dialogar. Porque para dialogar hay que reconocer al otro como sujeto de diálogo y además reconocer mi propia cuestión de opinión, ¿no? Que se responde a una ideología. Gracias, Natalia. Gracias, Sebastián. Hasta una próxima oportunidad.